Continuar, sí, ya con las dos últimas charlas. Voy a presentar a la doctora Sandra Enciso Peláez. Ella estudió la carrera de medicina en la Universidad de La Salle. Después hizo pediatría y reumatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Entonces es una reumopediatra. Y tenemos el gusto de que presente nefritis lúpica en pediatría. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación. ¿Ustedes lo proyectan? Perfecto. Ok. Bueno, hablando para empezar, hay que definir qué es el lupus, ¿no? Es como si ahorita estuviéramos agarrándole la pata a un elefante y nada más nos vamos a ver la pata y no vamos a ver todo el contexto que es esta gran enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que está caracterizada por eventos donde está prendida la enfermedad y momentos en donde está controlada la enfermedad, y está dada por una extensa inflamación de tejido conectivo y vasos sanguíneos, y el sine qua non es la presencia de estos autoanticuerpos que son aquí el malo de la escena. Es una enfermedad multifactorial donde intervienen factores ambientales, hormonales y genéticos. Y bueno, ¿qué es la nefritis lúpica? Bueno, este es el resultado de una infiltración tisular de células inmunes, de un incremento de citocinas, ocasionando producción de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van y se fijan en los receptores a nivel del glomérulo y van a ocasionar un infiltrado inflamatorio a nivel del glomérulo, van a atraer leucocitos, van a favorecer la presencia de inflamación, va a favorecer la expresión y producción de citocinas que van a activar el endotelio y van a ocasionar una proliferación extracapilar, inflamación periglomerular y una esclerosis. Entonces, ahora sabemos bien que hay muchos blancos terapéuticos, o sea, más que blancos terapéuticos, son antígenos. Antes considerábamos que el único antígeno capaz de despertar una respuesta tan importante era el anti-DNA, pero ahora sabemos que todos los antígenos nucleares son capaces de despertar esta respuesta. Entonces, tenemos complejos autoinmunes circulantes, específicamente anti-DNA, junto con la presencia del complemento que al activarse va a formar depósitos a nivel del riñón. Va a haber activación del complemento que va a favorecer la quimiotaxis, liberación de radicales libres de oxígeno, y va a ocasionar una inflamación local. Y esto ocasiona lesión renal. Ahora es muy importante que recordemos que el lupus muchas veces no viene independiente, sino que viene junto con otras enfermedades, como es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Que la presencia de estos autoanticuerpos también condicionan un estado de hipercoagulabilidad y favorecen la presencia de trombosis. Y bueno, la manifestación más frecuente a nivel renal es la microangiopatía trombótica, que esto es un círculo vicioso y exacerban la lesión renal. Y bueno, no sé si alcanzan a ver la imagen, pero bueno, en el extremo, este es un glomérulo. Aquí tenemos autoanticuerpos, las estrellitas son el complemento que están acá, y entonces estas van a favorecer que haya inflamación local, que haya lesión a nivel del podocito, que activen el endotelio, y bueno, esto se traduce en un daño no solo a nivel glomerular. Antes considerábamos que el daño era únicamente a nivel del glomérulo. Ahora sabemos muy bien que existe un daño vascular muy importante y un daño también tubular muy importante. Bueno, esto acompañado que en el contexto de un paciente con lupus va a tener hiperreactividad policlonal de las células B, van a tener defectos en la autorregulación de las células T,
va a haber autoanticuerpos circulantes y creemos que el defecto principal es a nivel de la depuración del complemento, donde existe una alteración y no depura estos autoanticuerpos y favorece que estén circulando a nivel del torrente. Y bueno, el factor genético, la presencia de HLA, DR2 y DR3 como factores de riesgo. La otra cosa importante, no podemos, aunque todo lo traspolamos de la población de adulto, es importante que nos vayamos con el concepto que no podemos tratar a los pacientes como si fueran adultos chiquitos. La nefropatía lúpica en población pediátrica es más agresiva y más severa. Normalmente se presenta en el primer año del diagnóstico en el que se realiza el diagnóstico de lupus. Es más frecuente que en población adulta y está acompañada la gran mayoría de las veces de alguna inmunodeficiencia, sobre todo a nivel del complemento. Entonces, actualmente se han hecho esfuerzos internacionales para que podamos individualizar el tratamiento de estos pacientes, haciendo escalas y haciendo ensayos clínicos en población pediátrica, pero hay mucho camino todavía por hacer. Entonces, todavía gran mayoría del trabajo se traspola de las escalas de adulto. Bueno, el compromiso renal en los pacientes con lupus tiene una prevalencia entre el 45 y el 75%. Como comentamos, se presenta por lo general al primer año en el que se hace el diagnóstico y es una causa muy importante de morbimortalidad en estos pacientes. La segunda causa de morbimortalidad en el paciente con lupus es compromiso a nivel del sistema nervioso central. Esto está dado directamente debido a que la inmunosupresión que se va a dar para compromiso renal es mucho más agresivo a que si nada más tuviera manifestaciones hematológicas o cutáneas o articulares. Y el daño histológico está presente en todos los pacientes. En algún estudio ya más antiguo se biopsiaban a todos los pacientes, ¿no? Incluso se biopsiaban pacientes que no tuvieran hallazgos en el examen general de orina. Y lo que se encontró es que tal vez en la microscopía de luz no había ninguna alteración, pero ya había presencia de autoanticuerpos en la inmunofluorescencia. Entonces, debemos de suponer que todos los pacientes con lupus tienen algún grado de inflamación a nivel renal. Bueno, los criterios del Colegio Americano de Reumatología que se modificaron y ahora son llamados el SLIC y se modificó en el 2012, coinciden en cuanto a criterios de clasificación para lupus eritematoso sistémico en cuanto a compromiso renal. Consideran que una proteinuria persistente mayor de 0.5 gramos al día o más de 3 gramos, más de 3 cruces es una indicación de que hay nefritis, y la presencia de el ACR consideraba cualquier tipo de cilindros, el SLIC considera únicamente cilindros hemáticos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener los criterios de SLIC comparados con el ACR? Que son igualmente específicos, pero son más sensibles. El SLIC es un más o menos 96% más, bueno, tiene una sensibilidad del 96% y los criterios de ACR de 86%. También es importante recordar que en los criterios de SLIC antes necesitábamos juntar 4 criterios de clasificación para que el paciente pudiera ser considerado que tuviera un lupus, y si no se le encasillaba como un lupus incompleto. Ahora sabemos que en los criterios de SLIC la presencia de una nefritis lúpica con la presencia de ANAS o de anti-DNA cumple criterio completo para lupus eritematoso sistémico. En cuanto a epidemiología de la nefritis lúpica, bueno, la prevalencia va a diferir en cuanto a la edad y al curso de la enfermedad. Hay un grupo muy importante de estudios de pacientes con lupus que abarcan tanto adultos como niños, y bueno, se llama GLADEL, y vieron que la nefritis es más frecuente en mestizos y en afro-latinoamericanos, y que la severidad de la lesión renal que va a facilitar que el paciente vaya a insuficiencia renal o tenga una lesión renal aguda y que tengan hipertensión de difícil control es el grupo de los mestizos. Y bueno, la manifestación clínica es un espectro muy amplio,
puede ir desde una hematuria asintomática, microscópica, hasta una insuficiencia renal con una hipertensión de difícil control que nos lleve a un trasplante renal. Cameron, en este estudio, que estudió pacientes pediátricos, pues se ve el hallazgo que se encontró y el porcentaje. La proteinuria fue en el 100% de pacientes, los cilindros granulares en el 25 al 65%, hematuria microscópica en el 80%, función renal disminuida del 40 al 80%. Este fue un estudio que se hizo en Nueva York. Faltan muchos estudios para realmente saber cómo les va a nuestra población, no tenemos un registro de esto. Bueno, ¿cuándo hay que biopsiar a nuestros pacientes? La biopsia es un imperativo necesario, no podemos dejar a un paciente con lupus, con alguna alteración en el examen general de orina, o con presencia de hipertensión, y algunos autores comentan con hipocomplementemia sin una biopsia. La biopsia es la que nos va a decir qué tan agresivo y severo tiene que ser la inmunosupresión. Entonces es necesario biopsiar a todos los pacientes. Lo importante es que nos va a dar la clase histológica, y dentro del reporte de patología nos van a reportar un índice de actividad y un índice de cronicidad, que dependiendo de ello es la severidad de nuestra inmunosupresión. Si tiene un índice de cronicidad muy alto, probablemente mi inmunosupresión no tenga que ser tan agresiva comparado si estuviera muy activo, ¿no? Otra diferencia importante, niños contra adultos, es que los adultos tienen índices de cronicidad más altos y índices de actividad muy bajitos, y los niños normalmente debutan y es como una explosión y tienen índices de actividad mucho más altos que los índices de cronicidad. ¿Cuándo también hay que biopsiar a un paciente? Un paciente con ya diagnóstico de lupus, que no está respondiendo bien a tratamiento, que tiene una proteinuria persistente, que se agrega un síndrome nefrótico o que tiene hipertensión de difícil control, probablemente hay que reestadificar a ese paciente. Las indicaciones son hematuria inexplicable, cilindros celulares, proteinuria, deterioro de la función renal y síndrome nefrótico. Como hay estudiantes, es importante que una biopsia renal no es inocua, entonces tenemos que estar seguros que el paciente está en condiciones de ser biopsiado. Tenemos que tener un estudio de imagen previo a la biopsia, evaluar la presencia o descartar más bien la presencia de infección de vías urinarias, descartar que tenga alguna coagulopatía y que tenga hipertensión no controlada. Y bueno, ¿cuándo volvemos a repetir la biopsia? Esto es un poquito controversial. Antes considerábamos que había que repetir la biopsia una vez que se había terminado el tratamiento de inducción, para ver cómo le había ido al paciente. Mucha gente no está de acuerdo con esta postura, y más bien nada más si el paciente se deteriora consideran que esa es una indicación. Entonces, persistencia o exacerbación de la proteinuria, elevación de la creatinina durante el tratamiento, presencia de sedimento urinario activo en un paciente con una lesión no proliferativa, útil para reconsiderar y valorar cambiar el tratamiento cuando no está respondiendo nuestro paciente, y en una clase 3 o 4 con un nuevo sedimento urinario activo que nos indica que otra vez se exacerbó o se prendió a nivel renal, probablemente hay gente que considera que no se tendría que rebiopsiar, ¿no? El CADIGO sugiere justamente en este contexto que sí se rebiopsie. Bueno, y antes considerábamos la OMS como la escala para estadificar a las biopsias, bueno, a la nefritis. Ahora usamos el ISNRPS, que se hizo en el 2003, y bueno, clasifica a la nefritis en 6 clases. ¿Qué es lo muy bueno de esta nueva clasificación? Que incluye el índice de actividad, el índice de cronicidad, y nos da un panorama de cómo está el daño tubular que antes no se consideraba. Ahora sabemos que probablemente el daño tubular y vascular es el que, ahí está la respuesta para recaídas, ¿no? Bueno, entonces la clase 1
va a verse una lesión en el microscopía de luz óptica, no va a haber ninguna alteración, va a haber con presencia de complejos inmunes en la inmunofluorescencia. La clase 2 es una glomerulonefritis mesangial, va a haber hipercelularidad puramente mesangial con depósitos inmunes mesangiales. La clase 3 es una glomerulonefritis proliferativa focal, que va a haber una glomerulonefritis segmentaria global, endo o extracapilar, focal activa o inactiva, que afecta menos del 50% de los glomérulos. La clase 4 es una glomerulonefritis proliferativa difusa, que es una glomerulonefritis segmentaria global, endo o extracapilar, activa o inactiva difusa, que afecta más del 50% de los glomérulos y va a presentar en la inmunofluorescencia depósitos inmunes subendoteliales difusos. Y la clase 6 es una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Va a tener un estadio avanzado de esclerosis. La clase 6 es una glomerulonefritis esclerosante avanzada, más del 50% de los glomérulos se van a encontrar globalmente esclerosados. Y bueno, esto es lo que les comentaba de las lesiones vasculares, que antes en la clasificación de la OMS no le dábamos importancia. El pronóstico de la nefritis también depende de las lesiones vasculares. Y estas son las 3 lesiones vasculares más frecuentes. La microangiopatía trombótica, que no siempre está asociada a síndrome de anticuerpos antifosfolípido, puede estar asociada a PTT, y va a tener la presencia extensa de trombos de fibrina en las arterias y glomérulos, la presencia de vasculitis, que la van a reportar como necrosis fibrinoide de la pared arterial, acompañada por un infiltrado de células inflamatorias, y esclerosis vascular inespecífica, que es el engrosamiento fibrótico de la íntima y arteriolas. No va a haber presencia de necrosis. Y esto es lo que nos reportan, o cuando el patólogo nos da la escala, esto es lo que él cuenta. El índice de actividad lo van a reportar en una escala de 24, o sea, te pueden reportar 6 de 24, 8 de 24, 24 de 24. Y va a contar la proliferación celular, la necrosis fibrinoide y cariorrexis, la presencia de medias lunas, la presencia de asas de alambre y trombos hialinos y el infiltrado leucocitario. En cuanto a las lesiones túbulo-intersticiales, va a valorar la atrofia y el infiltrado de células mononucleares. Y el índice de cronicidad lo van a reportar de 0 a 12 y va a estar determinado por la esclerosis glomerular, las medias lunas fibrosas y a nivel túbulo intersticial por la presencia de fibrosis intersticial. Y bueno, hay mucha luz para poder ver estos autoanticuerpos, pero bueno, sabemos que la presencia de títulos altos de anti-DNA es un predictor de la exacerbación renal. Si nosotros tenemos un paciente sin nefritis lúpica que viene a nuestra consulta y nosotros necesitamos estar pidiendo rutinariamente títulos de anti-DNA por lo menos 2 veces al año, con la finalidad de poder predecir el momento en el que el paciente vaya a tener una nefritis. Y son mucho más específicos estos nuevos anticuerpos que llevan como 10 años que están descritos, que son los antinucleosomas. Acuérdense que los nucleosomas son las 2 cadenas y medias que hace el DNA alrededor de las histonas. Esta imagen de la izquierda es la forma en la que antes diagnosticábamos la presencia de anticuerpos contra DNA. Esto es una critidia, esto es un protozoo que tiene un núcleo grandote, y entonces cuando se tiñe el cinetoplasto, que es esto, considerábamos que tenía un anti-DNA positivo. Estos son unas células EP2, que es la estándar actual en la que se hace la inmunofluorescencia, y son unas células grandes que tienen varios núcleos, con la capacidad de que podamos ver una célula en reposo, que son estas, y una célula en mitosis. La presencia de un anti-DNA lo va a sugerir cuando tenemos tinción tanto en reposo como a nivel de una célula que esté en mitosis. Bueno, estos autoanticuerpos que estamos hablando de los antinucleosomas y del anti-DNA, van a tener capacidad y afinidad de unirse al glomérulo
Además, porque tiene una carga catiónica que va a favorecer que se unan a la membrana basal. Y tienen afinidad también por el complemento. Bueno, ya tenemos un paciente con diagnóstico de lupus, ya le pusimos manejo, que ahorita vamos a tratamiento, y bueno, lo más importante es, queremos saber si está funcionando nuestro tratamiento o no. ¿Cuál es la gran dificultad de valorar un paciente con lupus? Que las escalas que usualmente usamos, que es el SLEDAI, no podemos considerar que un órgano está activo si en nuestra valoración inicial tiene tomado ese órgano. Entonces, me dificulta que en el momento en el que hoy viene, que ya con un diagnóstico, si ya tenía un diagnóstico de nefritis, no puedo aplicar estas escalas. Entonces, el Colegio Americano de Reumatología desarrolló los criterios de respuesta para nefritis lúpica. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, podemos considerar mejoría si hubo aumento del 25% de la tasa de filtración previa. Si podemos considerar que tiene una función renal estable, si los valores de la tasa de filtración son estables, y un deterioro si hubo exacerbación o un deterioro de más del 25% de la tasa de filtración, esto en 3 meses. En cuanto a la proteinuria, el estándar de oro actual es la relación albúmina-creatinina en orina, y podemos considerar que hubo mejoría cuando la disminución es del 50% de esta relación, una respuesta parcial cuando cumple con los criterios de mejoría y la relación albúmina, proteínas, creatinina en la orina está entre 0.2 y 2, y una respuesta completa si esta relación está menor de 2. Deterioro si aumentó en un 100% esta relación. Y respuesta a sedimento urinario activo, sé que hay muchos nefrólogos, pero para los que no somos nefrólogos, un sedimento urinario se define como la presencia más de 5 eritrocitos por campo, más de 5 leucocitos por campo o la presencia de cilindros. Entonces podemos considerar mejoría cuando hay un cambio en el sedimento urinario con alguno de estos componentes y se negativiza. Ahora, ¿cuáles son los factores predictores de remisión? Que tenga una función renal estable durante las primeras 4 semanas en las que se instauró el tratamiento, que en nuestra biopsia nos reporten un índice de cronicidad bajo, que tenga raza blanca, que tenga una proteinuria mínima y que tenga una creatinina sérica normal. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico y en esos pacientes que hay que vigilar muy de cerca? En la práctica es muy difícil ver un paciente que lleva 3 bolos de ciclo o 3 meses con micofenolato y la proteinuria sigue significativa e importante, y es importante ahí saber si me cambio de inmunosupresión o qué hago, ¿no? ¿Le subo a los esteroides? Bueno, es importante en estos pacientes contemplar qué factores de mal pronóstico tiene ese paciente para poder individualizar el tratamiento. A los niños o al género masculino les va a ir más mal. Raza afroamericana o hispana, la presencia de títulos altos de anti-DNA, la presencia de esclerosis y necrosis en la biopsia renal, que tengan un índice de cronicidad mayor de 3 o la presencia de fibrosis intersticial, que tengan hipertensión arterial, la presencia de un sedimento urinario persistentemente activo, proteinuria en rangos nefróticos, hipoalbuminemia menor de 3 y que tenga persistentemente fracción C3 del complemento bajo. Este paciente hay que vigilarlo porque tiene todo para que le vaya mal. Ahora sí, manejo. Esto es un gran reto, ya que no hay consensos bien. La gente de Eurolupus opina diferente de los norteamericanos. Nosotros hacemos cosas mezcladas. Entonces, bueno, realmente creo que lo que nos tenemos que guiar y lo importante del mensaje de llevar a casa es que CADIGO, en las guías del 2012, sugiere que se debe de traspolar el tratamiento que se da en adultos a la población pediátrica. Y el tratamiento se divide en 2. La primera es una fase más agresiva, que es una fase de inducción que va a durar 6 meses.
Y la fase de mantenimiento es a partir del 7º mes y bueno, realmente no sabemos hasta cuántos años debemos de seguir ese seguimiento con inmunosupresión. La gran mayoría de los ensayos clínicos por lo menos llevan 3.5 años de tratamiento inmunosupresor en la fase de mantenimiento. De forma resumida, que ahorita vamos a verla un poquito más, en la nefritis proliferativa mensagial podemos dar esteroides, en la nefritis focal podemos dar esteroides y podemos poner inmunosupresores. Aquí ahorita entramos en controversia en cuál inmunosupresor ponemos. Una glomerulonefritis membranosa podemos poner esteroides y es valorado y te pueden cuestionar el que indiques un inmunosupresor. En una glomerulonefritis difusa podemos utilizar corticosteroides, pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, micofenolato y gente que sugiere rituximab. La piedra angular del tratamiento de la inducción es a base de corticosteroides. Se pueden poner, dependiendo de la severidad de la lesión, se pueden poner pulsos de metilprednisolona de 3 a 5 y después se continúa con esteroides orales de 1 a 2 miligramos por kilo con descenso posterior. Y como hay estudiantes, es importante tenerle miedo a los glucocorticoides y recordar que tienen muchos efectos adversos y hay que estarlos vigilando si decidimos utilizar corticosteroides. Dan manifestación a nivel de piel, a nivel de ojo dan catarata, aumento de la presión intraocular, dan hipertensión, gastritis, osteoporosis, diabetes. Bueno, yéndonos a la clase 3 y 4 de la nefritis, estos son los regímenes que nos sugieren y que están descritos y aprobados. El NIH sugiere el uso de ciclofosfamida de 0.5 a 1 gramo, una dosis intravenosa mensual, por 6 meses. Es un régimen que hemos utilizado mucho con buenos resultados, pero definitivamente también hay toxicidad a la ciclofosfamida. Por eso entra en controversia si podemos utilizar micofenolato. El Eurolupus sugiere utilizar ciclofosfamida 500 miligramos cada 2 semanas por 3 meses. Esto se hizo en una población de bajo riesgo. Se ha transpolado estos estudios y en población mestiza y afroamericana no ha tenido buenos resultados el utilizar dosis tan bajas de ciclofosfamida. Y bueno, la otra es ciclofosfamida oral, que bueno, ahorita en nuestro país ya no está, hasta donde tengo entendido, no se tiene disponible, pero realmente es un régimen no útil en población pediátrica por su alta toxicidad y prematuridad para falla ovárica. Y la otra es utilizar micofenolato como inducción. Está descrito hasta poder usar 3 gramos al día por 6 meses y en estudios head to head se vio que el uso de ciclofosfamida a dosis de 0.5 a 1 gramo es igual de eficaz que micofenolato. No resultó ser superior, pero sí son equiparables, comparables. Y bueno, aquí esto es del CADIGO, aquí no contempla el multitarget. El multitarget inicialmente se inició micofenolato, tacrolimus y esteroides. Ahora ya han revolucionado y hay diferentes combinaciones de multitarget. El multitarget se ha utilizado en población asiática con buena respuesta. Este es un estudio reciente del 2016, se hizo en Singapur y utilizaron micofenolato, ciclosporina y pulsos de metilprednisolona y después se continuó con esteroides, se incluyeron 16 niños y se siguieron a 5.6 años. Realmente todos su desenlace primario fue remisión de la nefritis, la cual todos lo alcanzaron y sí tuvieron recaídas en un 23%. Pero lo que se sugiere, y al final es la conclusión de muchos de este y de otros estudios, es que se necesita traspolar este estudio en nuestra población.
¿Qué se hace en una nefritis clase 3 y clase 4? Bueno, ya logramos inducirlo y estamos en el 7º mes. Bueno, se sugiere el uso de azatioprina a dosis de 1.5 a 2.5 miligramos por kilo, o se puede utilizar micofenolato de 1 a 2 gramos por día. Es importante que veamos que se disminuye la dosis. En estos dos estudios se han hecho múltiples ensayos, sobre todo en adultos, no en población pediátrica, pero se ha visto que existe tal vez un poquito más de toxicidad medular a la azatioprina, por lo que pueden sugerir el uso de micofenolato. Pero realmente los dos tienen una buena respuesta. Continuar el tratamiento después de la remisión completa, o sea, nuestro paciente ya no tiene proteinuria, tiene un sedimento urinario inactivo y tiene una buena tasa de filtración glomerular. Bueno, lo que sugieren es que después de tenerla un año así, todavía hay que vigilarlo un año más para poder hacer descenso del inmunosupresor. Si a los 12 meses no hay remisión, hay que hacer una nueva biopsia para estadificar nuevamente al paciente. Si durante el descenso del inmunosupresor hubo una exacerbación renal, pues hay que volver a subir la dosis a la que se tenía en la dosis de inducción. Y bueno, no tenemos evidencia suficiente para decir que azatioprina o micofenolato es superior que ciclofosfamida para el mantenimiento. Pero lo que sí sugieren es que ciclofosfamida tiene mayor riesgo de infección, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal, aunque los resultados no fueron suficientemente contundentes. Y azatioprina y ciclosporina tienen una eficacia similar. ¿Qué hacemos con una clase 5? Bueno, una clase 5 con una función renal conservada, con proteinuria en rangos no nefróticos, debe de ser tratados nada más con antihipertensivos que disminuyan la proteinuria y esteroides. En caso de que sí sea una proteinuria significativa, nefrótica, debemos de poner inmunosupresión, porque está bien descrito que una proteinuria nefrótica en la clase 5 nos va a llevar a una enfermedad renal crónica terminal. Y podemos utilizar ciclofosfamida con una evidencia 2C, ciclosporina con una evidencia 2C, micofenolato con una evidencia 2D y azatioprina con una evidencia 2D. ¿Qué pasa en el primer paciente? Si en ese paciente se va a poner el inmunosupresor solo si tiene actividad lúpica extrarrenal. En la clase 6 deben ser tratados con esteroides e inmunosupresores dictados por la actividad lúpica extrarrenal, además del uso del IECA y del plaquenil. Todos los pacientes con nefritis lúpica deberíamos de utilizar un antipalúdico, que en este caso se sugiere hidroxicloroquina por su menor toxicidad retiniana, a una dosis de 3.5 a 6, deben de ser manejada la presión arterial y la proteinuria, y son pacientes que su causa más cercana de morbimortalidad, si es que la nefritis la logramos controlar, es cardiovascular. Entonces son pacientes que hay que estar vigilando la hiperlipidemia. Del 30 al 50% de los pacientes presentarán un incremento en la creatinina sérica o presentarán enfermedad renal crónica a los 5 años de diagnóstico. La remisión puede no ser alcanzada en ciertos pacientes a pesar de tratamiento con esteroides y ciclofosfamida. La falta de remisión de nefritis lúpica es un factor determinante para la enfermedad renal terminal, y se necesitan otros esquemas de tratamiento más específicos en población de alto riesgo, ¿no? Necesitamos más ensayos clínicos. ¿Qué hacemos cuando ninguna de estas opciones funciona? Se considera una nefritis refractaria, y hay estudios, no hay ensayos clínicos en población pediátrica, pero hay reportes de casos donde se pueden utilizar gamaglobulina de forma mensual. La vida media de la gamaglobulina van a ser 30 días, y antes no se utilizaba tanto por su alta toxicidad o el riesgo de desarrollar nefropatía por la sucrosa, pero ahora tenemos gamaglobulinas que están estabilizadas con aminoácidos que disminuyen este riesgo.
Se puede utilizar plasmaféresis, que realmente en los ensayos clínicos no han tenido una muy sorprendente respuesta. Y se puede utilizar rituximab. Los biológicos no los debemos de considerar como una línea una primer línea de tratamiento, siempre los debemos de dejar para refractariedad. Y bueno, se han visto muy buena respuesta a nefritis lúpica refractaria con rituximab. Y actualmente, fuera de etiqueta, se puede utilizar belimumab, no está aprobado para uso en niños todavía. Y cuando se describió, se utilizó este monoclonal para formas de lupus, sobre todo serosas, artritis, cutánea, pero ya hay casos reportados con buena respuesta a nefritis. Bueno, el rituximab, que lo que hace es un anti-CD20 que va a depletar las células CD19 y 20 y por lo tanto va a disminuir la formación de autoanticuerpos y va a disminuir la coestimulación hacia el linfocito T. Y bueno, ¿qué es lo que hace belimumab? Belimumab va a actuar justamente aquí. La célula mieloide va a producir BLyS, que es un coestimulante para la vida media de la célula B. Entonces, al tener esta señal interrumpida, va a hacer que la célula B tenga una vida media más pequeña, que tenga una menor formación de autoanticuerpos y de disminución de la cascada inflamatoria, y va a favorecer que no haya una respuesta de células B incrementada y disminución en los autoanticuerpos. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Sobre todo son adolescentes, van a tener mal apego a tratamiento, es una enfermedad heterogénea, difícil, faltan estudios prospectivos en niños, hay que vigilar tanto la nefritis como los efectos secundarios del tratamiento. Y bueno, hay que vigilar al adolescente no solo en cuanto a la nefritis, sino en todo su contexto. Y bueno, este estudio me pareció un estudio interesante. Es un estudio donde se juntaron muchos tomadores de decisiones a nivel mundial. Todos son reumatólogos y les mandaron por correo primero si querían participar y si querían ver qué tanta congruencia había en cuanto al seguimiento de pacientes y a la indicación de tratamiento que se tenía. Y bueno, realmente México participó también. Sí hay una buena congruencia, por ejemplo, en artritis, en manifestaciones hematológicas, pero en cuanto a nefritis y manifestaciones del sistema nervioso central, realmente cada quien hace un uso de los inmunosupresores que no está dictado, ¿no? Esto quiere decir que nos falta hacer estudios en población, sobre todo nosotros como pediatras, y bueno, refleja que lo que está pasando en nuestro país es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El pronóstico de la nefritis lúpica ha mejorado significativamente en las últimas décadas. Conocemos mejor la historia natural de la enfermedad, tenemos mejores regímenes de tratamiento. Los nuevos tratamientos están dirigidos contra blancos terapéuticos, que ahorita nos van a hablar, que podemos esperar que tengan un mejor pronóstico nuestros pacientes, y tenemos nuevas opciones de tratamiento que se pueden ofrecer a los pacientes con nefritis, mejorando el pronóstico. El tratamiento debe ser agresivo y prolongado para disminuir la tasa de recaídas, y el tratamiento debe de ser individualizado en cuanto a la edad del paciente. Es importante saber si es un paciente que está en edad fértil y que quiere familia, valorar la actividad extrarrenal de la enfermedad y vigilar los efectos secundarios. Y eso es todo.